buenas tardes a todos, a todas, a los parlamentarios, a nuestros invitados. El acta de la sesión 84 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 85 queda a disposición de los señores y señoras diputadas. De la cuenta, señora secretaria. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Correo del jefe de gabinete de Senapred, de fecha 2 de abril, por el cual excusa la asistencia de la directora nacional, señora Alicia Cebrián, a la sesión del día de hoy por actividades previamente agendadas en terrenos fuera de la región, las que son imposibles de postergar. Sin embargo, comunica su disposición para poder participar en otra sesión que sea fijada para tales efectos. Un correo del gabinete del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de fecha 3 de abril, por el cual excusa la asistencia al ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Carlos Montes, por compromisos contraídos con anterioridad. Del mismo modo, comunican que la subsecretaria de dicha cartera, señora Gabriela Algueta, no podrá asistir por tener programado viaje a regiones con anterioridad, informando que en su representación asistirá la directora del Servio Región del Maule, la señora Paula Oliva. Un correo del coordinador legislativo del Ministerio de Obras Públicas, de fecha 4 de abril, por el cual excusa la asistencia a la ministra de Obras Públicas, señora Jessica López, por motivos de agenda, informando que asistirá en su representación la directora nacional de la Dirección de Obras Hidráulicas, la señora María Loreto Meri. Indicaciones sustitutivas del presidente de ANAPSI, señor Cristóbal Mir, de fecha 7 de abril, para los proyectos de ley refundidos que están en tabla en la sesión de hoy. En el mismo sentido, indicaciones de la diputada Marcela Riquelme, indicación de los diputados Ricardo Cifuentes y Felipe Camaño e indicaciones del diputado Cristian Araya. Tenemos dos reemplazos, nota del jefe de la bancada Unión Demócrata Independiente de fecha 8 de abril, por el cual comunican que el diputado Felipe Donoso reemplazará al diputado Guillermo Ramírez durante la sesión de hoy, y en el mismo sentido una nota del jefe de la bancada socialista de fecha 8 de abril, por el cual comunica que la diputada Emilia Nullado reemplazará al diputado Nelson Venegas durante la sesión de hoy. Finalmente, un correo del señor Felipe Ross, de fecha 8 de abril, por el cual solicita a la comisión pueda realizar sus buenos oficios en favor de la Brigada de Bomberos El Bosque Sur, para que puedan desempeñar adecuadamente y de forma segura su labor, debido a que anoche en la comuna del Bosque, un grupo de jóvenes atacó con bombas de ruido a esta brigada en la sede social donde funciona, ubicada en la calle Las Parcelas de la referida comuna. El ataque tuvo como lamentable resultado la lesión auditiva de 3 bomberos y pone en evidencia la precariedad de sus instalaciones, como también los riesgos que enfrentan al desempeñar sus funciones. Es toda la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Araya. Muchas gracias, presidenta. Primero, saludarla, también la bienvenida a quienes hoy nos visitan. Presidenta, rescatar el último punto de la cuenta relativo a una brigada del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, emplazada en la comuna del Bosque. Todo un sector que está bastante aislado en esa comuna. Los tiempos de respuesta son bastante malos y por eso está conformando una nueva brigada para poder cubrir una zona de alta vulnerabilidad. Y lamentablemente anoche tuvimos conocimiento de que fueron atacados con una bomba de ruido que dejó lesionados a algunos voluntarios de esta brigada, de esta compañía en formación. Y lo que dice el señor Felipe Ross creo que es muy atendible y sería bueno poder oficiar ya sea al cuerpo de bomberos respectivos, manifestando nuestra preocupación, pero también para en consideración a las condiciones de los voluntarios que ahí están. Yo creo que sería bueno solicitar al gobierno regional los recursos necesarios para que puedan desempeñar sus funciones como corresponde. O sea, no solo prestan su tiempo, están arriesgando incluso su integridad al ser atacados en su propio cuartel. Es como que esto a cualquiera de nosotros nos atacara en nuestra casa. Yo creo que hacer eco de lo denunciado por el señor Ross y que podamos aterrizarlo. Eventualmente podría ser invitando al superintendente del cuerpo respectivo para que nos dé cuenta de cuál es la situación que se vive. Pero yo creo que esto es un hecho muy grave y muy lamentable y que deja 3 voluntarios de bomberos lesionados. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Le interrogo, diputado. ¿Quién es el señor Felipe Ross? ¿Qué cargo tiene? ¿Sabe usted? No, él es parte de cómo se llama, yo lo conozco porque es parte de la dirigencia comunal republicana allá y levantó el asunto para acá. Perfecto. No, pero él creo que levanta un punto
que Sí. creo que es fundamental y más allá del tema político. Pero no es del cuerpo de bomberos, esa es mi pregunta. No, porque ahí tendría que actuar el superintendente. Perfecto. El superintendente es la contraparte. Por eso yo creo que sería bueno convocar al superintendente para que veamos ver cómo poder ayudarlo frente a esta situación que es real. Me parece. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo en poder invitar al superintendente para estos efectos y que nos dé cuenta del estado de salud de estos 3 bomberos lesionados, y al mismo tiempo que nos pueda dar cuenta de la necesidad de establecer una brigada de bomberos en el Bosque Sur? Luego de eso, luego de esa exposición, me parece que podemos oficiar al gobierno regional, pero primero escuchémoslo sobre lo que nos tenga que decir para la próxima sesión que podamos citarlo. Si nos dan la libertad de poder ver la fecha, nosotros lo precisamos con la Secretaría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muchas gracias. ¿Algo más sobre la cuenta? ¿No? Bueno, pasamos a la orden del día y hemos alterado el orden de la sesión a efectos de poder diligenciar de manera más eficiente a nuestros invitados del día de hoy. Entonces vamos a pasar al punto 2, que es recibir, en este caso, a la Directora Nacional de Obras Hidráulicas, dada la excusa además de la señora ministra, señora Jessica López Zafie. Así que recibimos a la Directora Nacional de Obras Hidráulicas, la señora María Loreto Meri Castro. Muy bienvenida a nuestra comisión. No, me parece que no había venido a nuestra comisión, ¿o sí? No, muy bienvenida. Muy bienvenida, siempre va a ser muy bienvenida en esta comisión, directora. Con el objeto, ¿cierto?, de que podamos abordar en detalle los planes de tratamiento y mitigación para futuras inundaciones, los trabajos que se están realizando en la actividad, así como los trabajos y estudios futuros en relación al río Mataquito en la comuna de Licantén, región del Maule. Se encuentra presente también, y con este mismo objeto, dada la excusa del ministro de Vivienda y de la subsecretaria, y asiste en representación de ellos la directora del Servio de la región del Maule, la señora Paula Oliva, que estaba presente y están precisando en el computador para su presentación, ¿cierto? Y dadas las excusas también, reiteramos la excusa de la directora de Senapred. Recibimos también sobre este mismo punto al alcalde de Licantén para que se refiera a los problemas que afectan la comuna, lo que vimos precisamente la semana pasada. Se encuentra presente el alcalde don Claudio Reyes Fuenzalida, nuevamente bienvenido, alcalde. Y por supuesto en representación de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, el diputado honorario que tenemos aquí, nuestro abogado asesor jurídico, don Fernando Recio. Siempre un placer recibirlo, Fernando. Bueno, entonces, para proceder hay una presentación, ¿verdad?, de la Directora Nacional de Obras Hidráulicas. Tengo entendido que ya fue informada sobre la temática del día de hoy, así que le damos la palabra, directora. Estoy compartiendo, sí, pero quiero verla yo. Aquí. Ahí sí. Ahí sí. Sí, con las teclas de la fecha. De aquí, ya, muchas gracias. ¿Tú has aprendido? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Presidenta, por su intermedio, he traído una presentación que aborda más allá de la situación de la comuna de Licantén, el proceso de reconstrucción de lluvias 2023 en términos generales, dada la magnitud de esta afectación y la situación de escenario permanente de cambio climático que estamos viviendo, y que como Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas nos mantiene en emergencia permanentemente. Sean incendios, inundaciones, etcétera, estamos en permanente emergencia y por lo tanto acudiendo a la protección de las personas y la infraestructura privada y pública. Solo para recordar, ¿está avanzando? Sí.
algunas imágenes de la emergencia. Ahí están las 4 regiones, las 3 regiones más afectadas, O'Higgins, Maule y Ñuble. ¿Cuál fue la afectación? En el 2023 tuvimos en total 460 afectaciones, 228 en el mes de junio y 232 en el mes de agosto, que dado el lapso de tiempo tan breve, no fue posible incluso llegar con soluciones de mitigación, y algunas, por lo tanto, se duplicaron en términos del evento que representaron. Como se puede ver, lo más importante son las 162 afectaciones de servicios sanitarios rurales y las 282 afectaciones en el caso de cauces. Sin embargo, servicios sanitarios rurales se explica por 3 elementos. Uno, cortes de energía, que se pudieron resolver muy rápidamente. Segundo, inundaciones propiamente tal, que una vez que bajó el agua se pudo recuperar el servicio. Y turbiedad de las aguas, que también una vez que los caudales volvieron a su normalidad, fue más rápido de recuperar. Por lo tanto, en la lámina siguiente, cuando vean la cantidad de afectaciones que trabajamos, servicios sanitarios rurales baja considerablemente por estas 3 condiciones que les señalaba. Esta información la tienen, así que voy a tratar de ir pasando rápido para que lleguemos al tema del Licantén. El sistema frontal, además de las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, afectó también a Valparaíso y a la región metropolitana. Y en total, de las 460, como había duplicidad, llegamos a 415 intervenciones, sumando un total de 106.000 millones de pesos invertidos en el 2023, con recursos sectoriales. Recordemos que aquí no hubo disponibilidad adicional de recursos para la emergencia. El 100% de los trabajos se encuentran terminados, defensa y encauzamiento. 4 estudios teníamos en cartera, 2 están terminados y 2 en proceso de término. Los estudios de Huayquillo y el de eventos climáticos de la zona central, el de Huayquillo que lo realizó la Universidad de Chile y el de eventos climáticos de la zona central, la Universidad Católica, están terminados. Licantén está en proceso, está desarrollado por el Instituto Nacional de Hidráulica, al igual que el de la zona del Salto del Laja. En términos muy generales, el estado de los servicios sanitarios rurales, ahí pueden ver que finalmente hubo 27 afectaciones importantes, 22 contratos, 5.200 millones en total. En el caso de las intervenciones de obras hidráulicas propiamente tal, en el caso de cauces de O'Higgins a Biobío, tuvimos un total de 374 afectaciones, 137 contratos, la etapa de encauzamiento, que es la primera, que es la que nos permite recuperar el eje hidráulico del río para posteriormente definir si se requiere un enrocado o una defensa fluvial. Tuvo un costo de 246.200, los encauzamientos en total fueron 246.200 metros y en el caso de enrocado 19.124 metros a lo largo del país con una inversión total de más de 89.000 millones. Aquí vemos la región de O'Higgins, 70 afectaciones, 24 contratos, 42 kilómetros de encauzamiento, 5 kilómetros de enrocados en total, y más de 16.000 millones de pesos invertidos. En el caso de Maule, 231 afectaciones, la región sin lugar a duda más afectada con este evento, con los 2 eventos, 231 afectaciones, como decía, 65 contratos, 83 kilómetros de encauzamiento, 10 kilómetros de enrocado y un total de 41.419 millones. Aproximadamente el 50% del monto invertido en obra se lo llevó la región de Maule. Detalles de trabajo, en términos generales, ahí vemos el río Maule en el sector La Mina, el río Achibueno en Linares, el río Lontué en Curicó, el río Perquilauquén en Parral. En la región de Ñuble, 55 afectaciones, 23.000 millones, más de 23.000 millones, 38 contratos, 93 kilómetros de encauzamiento, pero 3,5 kilómetros de enrocado, menor que en las otras regiones. También detalles de trabajo, ahí está el río Ñuble, 4 imágenes del trabajo desarrollado durante el verano, la época estival del 2024 mayoritariamente.
¿Por qué? Porque teníamos que esperar que bajara el agua para poder introducir la maquinaria. En el caso de Biobío, 18 afectaciones, 3.882 millones, 10 contratos, 29 kilómetros de encauzamiento, no alcanza a ser 1 kilómetro de enrocado. Licantén. Aquí nuestro compromiso fue establecer un estudio para ver efectivamente cuáles son las obras que tenemos que realizar, cuál es efectivamente, qué está pasando en Licantén, y podemos ver una imagen satelital. Esta es del 26 de agosto de la desembocadura del río Mataquito. No tengo un puntero, pero voy a tratar de mostrar. Aquí, bueno, aquí está Licantén, aquí está el río. Esto es a 3 días de producido el segundo evento importante, y aquí está donde se rompe la barrera. En el caso, la barrera, o sea, habitualmente aquí está la barra completa y la salida es aquí, en este sector, la salida del río. ¿Ya? En este caso fue acá y queríamos saber exactamente qué es lo que estaba pasando. Algunas imágenes de Licantén, de lo que pasó. Aquí tenemos lo que les estaba explicando. 4 kilómetros al norte es donde sale efectivamente el río. Sí, 4 kilómetros de donde se abrió efectivamente. La barra se abrió 4 kilómetros más abajo, más hacia el sur. Y ahí está la apertura antecrecida y la apertura actual. Hay una diferencia de 4 kilómetros, por eso también era importante hacer todo ese análisis. Bueno, como señala ahí, la situación del río Mataquito en la zona de Licantén y la interacción de su comportamiento hidráulico en crecidas con las condiciones de su descarga al mar, junto con la afectación por inundaciones e infraestructura, terrenos agrícolas y vivienda, incluyendo parte de la zona urbana de Licantén, llevó a la DOH a desarrollar un estudio hidráulico con el Instituto Nacional de Hidráulica. Fusionamos, hicimos sinergia en las dos instituciones para poder realizar este estudio. Este estudio se inició el 30 de enero del 2024, tiene fecha de término el 22 de octubre del 2025, está ajustado absolutamente a la Carta GAN. El objetivo principal era el diagnosticar la dinámica fluvial y marítima del río Mataquito en la zona de Licantén para poder elaborar propuestas de medidas estructurales y no estructurales, orientadas por un lado a mitigar el problema de inundación y o erosión, que eran los dos elementos que podíamos encontrar. Y por lo tanto este estudio tiene 5 objetivos específicos. Hacer el diagnóstico hidráulico fluvial, identificar las zonas de inundación y o erosión de riberas, el estudio de la dinámica marítima fluvial, la caracterización geomorfológica para poder establecer patrones de dinámica fluvial, proponer medidas de mitigación estructurales y no estructurales, que está subrayado con negro porque es en la etapa en que nos encontramos en este momento del estudio. Y finalmente un informe técnico de deslindes del cauce, que también sentimos que es fundamental poder compartir con la comunidad. Aquí está el cronograma, tal como se presenta. Se inició el 30 de enero del 2024, se ha cumplido a cabalidad con el programa de trabajo, con la recopilación de antecedentes, con el levantamiento de información, y hoy día nos encontramos acá en la hidráulica fluvial y marítimo costero, y estamos iniciando todo lo que es el diagnóstico de las propuestas de deslindes, medidas estructurales y no estructurales, y el informe final va a estar efectivamente el 22 de octubre, como fue nuestro compromiso. Ahora es importante mirar algunos elementos que nos ha ido arrojando el estudio. El estudio abarca desde Doca Mávida hasta la desembocadura del río, pero tomamos un área hacia el norte y un área hacia el sur para ver bien cómo son los flujos tanto fluviales como en la barra misma. Así que abarca desde Rancura hasta el río Huenchuyami por el lado sur. Es una longitud de cauce de 43 kilómetros y un área completa de 80 kilómetros cuadrados. Es importante lo que pongo acá en pantalla, que son los dos puentes, el puente Lautaro y el puente Mataquito, porque ya hay algunas observaciones respecto a ese tipo de obras que vamos a tener que ir analizando. En el diagnóstico, bueno, aquí tenemos Licantén y aquí tenemos los periodos de retorno. Esto es lo que nos está dando ya como resultado. Podemos ver que el azul oscuro
son 2 años, 5 años el siguiente, 25 años de retorno, 50 años y 100 años. ¿Qué significa esto? Si dejamos de lado el área azul, podríamos considerar el siguiente, que vale decir que toda esa zona de ahí, cada 5 años se va a inundar sí o sí. ¿Ya? Eso es lo que nos está arrojando el estudio hidráulico que hemos realizado y ya tenemos el diagnóstico, por lo tanto ahora lo que tenemos que ver son las medidas de mitigación y si hay necesidad de obras, qué obras efectivamente hay que hacer para que no actúen como barreras y al contrario, no generen más daño que la inundación propiamente tal. Los niveles de marea no afectan la inundación en Licantén, eso ha quedado demostrado hasta ahora. Cada 5 años sería inundada por crecida, de acuerdo a todos los modelos que se han estudiado y realizado. La abertura de la barra tiene poca relevancia en las inundaciones en Licantén. A pesar de que hay una diferencia de 4 kilómetros, no fue eso precisamente lo que más alteró la dinámica de Licantén. Y las alturas de inundación máxima, que son con un periodo de retorno de 100 años, pueden superar los 2 metros en sectores de Licantén cercanos a la ruta J60. O sea, imagínense una altura de 2 metros que es muy cercano o parecido a lo que ya se vivió. Ese es Licantén en general. Esto es el puente Lautaro. Aquí tengo una profundidad de cauce y caudales asociados a la hidrología, aun cuando la abertura de la barra no incide en el tamaño del área inundada. Sí vimos que el terraplén de acceso norte al puente Lautaro funciona como un dique. Eso es lo que hemos evaluado hasta ahora y en un periodo de retorno de 5 años. Por lo tanto, son obras que vamos a tener que mirar desde otra perspectiva. Lo mismo ocurre con el puente Mataquito. Sucede exactamente lo mismo que en el puente Lautaro. Ahora, en este caso, la mayoría de la afectación son predios agrícolas, no así en el caso anterior. La etapa en la que estamos, que es la que entramos ahora, de proposición de deslinde y recomendación de medidas, ¿ya? En medidas estructurales tenemos que analizar el efecto de las inundaciones de retirar los terraplenes de acceso a los puentes Mataquito y Lautaro. Factibilidad de defensas fluviales en Licantén junto a la ruta J60, que ya sabemos que se inundaría de todas maneras. ¿Cuál es el desafío? Compatibilizar la ubicación y tamaño de la defensa y la afectación al drenaje natural de aguas lluvias, ya que tendrían una altura mayor a la del terreno natural. Vale decir, nos inundaríamos igual si ponemos un dique, porque, o una barrera o una defensa fluvial, porque tenemos una altura diferente, por lo tanto las aguas lluvias acumularían e inundarían. Alternativa de defensa fluvial en localidades rurales, el desafío y la baja concentración de vivienda. Tenemos que evaluar un diseño para periodo de retorno de 100 años. Está todo explicado y una vez que terminemos el estudio en octubre de este año, el estudio va a ser compartido. Y medidas no estructurales, entregar el estudio a MIMBU y a CENAPRED como insumo para la elaboración de un mapa de riesgo de inundaciones a ser incluido en el Plan Regulador Comunal de Licantén u otros instrumentos de planificación territorial. Junto con ello será un insumo para la gestión de riesgo de desastres y facilitar a la DGA el estudio para complementar el sistema de monitoreo de amenazas de inundación por crecida en el río Mataquito en el área de estudio. Eso es como lo mínimo, el DESDE que tenemos que realizar. En términos de recomendaciones, el estudio de caracterización de las precipitaciones y crecidas de río, que es el otro estudio que ya tenemos resultados, que es el estudio que hizo la Universidad Católica. Observamos que en la última década un aumento en la cantidad de eventos de precipitaciones con isoterma cero elevada, lo que implica una mayor proporción de la cuenca recibiendo precipitaciones líquidas. Hay una alta incertidumbre en las proyecciones y escenarios de cambio climático. Se debe seguir actualizando periódicamente este tema, es la recomendación de la Universidad Católica. Se propone actualizar parámetros hidráulicos, temperatura y precipitaciones diarias, especialmente para el diseño de nuestra infraestructura, donde su falla provoque grandes daños o riesgos a vida humana. Y, por supuesto, internamente, una vez que terminemos, tenemos que revisar toda la norma técnica del MOP respecto de manuales de carretera, de la Dirección de Vialidad, manual de drenaje urbano de la Dirección de Obras Hidráulicas y el manual de cálculo de crecidas de la Dirección General de Aguas.
Eso es, a grandes rasgos, Presidenta, por su intermedio, la presentación que quería compartir, y es el compromiso que teníamos como Ministerio de Obras Públicas de hacer este estudio para Licantén. Muchas gracias. Le agradezco mucho, directora, le agradezco mucho su presentación tan técnica y detallada. Yo he conocido un poco más de este tema respecto del río Cachapual, que ustedes también han hecho un trabajo y un estudio respecto de eso. Por eso, pero me quedo con hartas preocupaciones. Yo, antes de darle la palabra a los colegas, quisiera también poder escuchar a la directora de Serviu, para que podamos abordar este tema al alcalde, y luego pasamos a las preguntas, si lo estiman así los demás colegas. Sí, porque vamos a abordar el tema de Villa El Esfuerzo. Entonces, ¿qué es Villa El Esfuerzo? Que también tiene mucho que ver con las inundaciones, porque se replica, pero... No sé si vemos los dos temas en conjunto o sí, yo preferiría que vamos a pausar un momento la directora, vamos a abrir las preguntas específicamente respecto de esto del estudio del río Mataquito, por si tenemos algunas preguntas los parlamentarios integrantes. Diputado Donoso, bienvenido. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, bienvenido más bien a las autoridades que nos visitan, y que bien que lo hagan, porque esto ha sido efectivamente más bien de una inquietud del alcalde, que cada vez que lo visitamos nos dice: esto es importante para mí y para la comuna, y es un hecho tan real y violento, mucho más incluso que lo que vimos en la presentación. La zona inundable de 100 años se inundó el año antepasado. Así de violento, no es algo que pueda pasar. Y no se inundó una vez, se inundó 2 veces en un año. Entonces, es de vital importancia, el alcalde asume recién, pero eso no quiere decir que no lo haya vivido, y por lo tanto la inquietud es cómo buscamos una solución hacia adelante. La directora nos plantea, y esa es la duda, que se está haciendo el estudio, que este estudio va a estar en octubre, y que se le va a entregar a Serviu y se le va a entregar a Cernapred. Pero la pregunta es si junto a esta carta GAN vamos a establecer otra carta GAN del Ministerio de Obras Públicas para ver qué hacemos con el puente Lautaro y Mataquito, que ya tenemos claro que son parte del problema. Es evidente que esto no es un problema de gobierno y quizás no del futuro, sino que un plan a largo plazo, porque son inversiones gigantescas que tenemos que hacer para que Licantén completo no sea una zona inundable. O sea, ya logramos que el próximo hospital se construya en una zona que no va a ser inundable, pero eso puede ir cambiando. Por lo tanto, me gustaría saber un poco qué es lo que hace con este estudio después y cómo planificamos hacia el futuro. Y en lo previo, usted en la presentación, directora, habló del informe que también estaba pendiente del Guayquillo. Me queda la duda si ese informe es del estero Guayquillo de Curicó u otro. Cosa de saber un poquito más de aquello. Muchas gracias, diputado Donoso. ¿Alguna otra consulta? Alcalde, ¿usted quiere hacer alguna pregunta a la directora de la DOH? Sí, saludar, agradecer nuevamente el poder estar acá con ustedes, porque efectivamente, como bien lo dice el diputado Donoso, si bien yo asumo recién en diciembre, he vivido toda mi vida en Licantén. He sido concejal durante 12 años, mi padre alcalde durante 16. Créanme que la historia de Licantén la conozco mucho mejor de lo que puedo incluso relatar. Y digo esto porque cuando digo que conozco la historia de Licantén y cuando escucho que una de las problemáticas que genera son tanto el terraplén camino hacia el puente Lautaro y también hacia el puente Mataquito, eso es efectivo. Pero me causa un poco de, no sé cómo llamarlo, alguna interrogante, que no sé cómo toman las medidas los técnicos, ¿ya? Sin preguntar, tal vez, a los vecinos de los sectores, para tomar ciertas medidas. Porque en el puente Lautaro, o camino al puente Lautaro, el año 24, ya se hicieron algunas acciones donde se pusieron cajones en cierta cantidad de metros de ese terraplén.
o tubos. Tubos, perdón. El problema pasa que esos cajones o tubos, porque son cajones, no son tubos, son cajones, esos tubos se colocaron en la parte más alta del terraplén. Y todos sabemos que las aguas escurren por las partes más bajas. Y la parte más baja no se hizo ninguna acción. Ninguna acción. Entonces, no sacamos nada, absolutamente nada, con generar la instalación de esos cajones. Efectivamente, cuando ya tengamos el agua hasta el cuello, van a empezar a escurrir por ahí. Van a empezar a trabajar. Pero esos cajones se debieron haber instalado en la parte más baja de esos sectores para que el agua no tuviese que subir tanto el nivel para empezar a pasar. Esa es una preocupación bastante grande y ahí, créanme que con toda la comunidad, entre que nos reíamos y nos daba rabia, decir cómo hacen un gasto tal de instalar estos cajones en un sector que efectivamente van a trabajar, comillas, van a trabajar, cuando ya estamos con el agua hasta el cuello. Esos cajones, que son 30, 40 metros, al menos, debieron haber estado instalados en la parte más baja de ese terraplén porque hubiesen actuado y trabajado mucho antes. Y tal vez eso ya aminora bastante el daño que se genera en la comuna de Alicante. Por lo demás, ahí veo que se habla, entiendo que es parte del estudio que se está realizando hoy día. Estamos hablando de que se nos corrió 4 kilómetros la desembocadura hacia el sur, que efectivamente eso es así. Estamos hablando que tenemos la problemática de los terraplenes, pero no estamos hablando de algo súper importante, porque al lado del puente Lautaro, lamentablemente no tengo hoy día las imágenes, tengo, y se los relataba hace 2 semanas cuando estuve con ustedes, tenemos un islote de 250, 300 metros de largo, 50 metros de ancho, 3 metros de altura, lleno de sauces, lleno de aromos, y además pequeñas islas adelante. Y así como causa hoy día obstrucción a que el agua circule el terraplén, la primera obstrucción no es el terraplén, es el mismo cauce que está completamente sucio. O sea, yo creo que cuando hablamos de medidas de mitigación, y lo hemos visto con la DOH de la región, hemos estado en terreno, lo hemos visibilizado, y también ellos se han convencido de que la primera medida que se debe tomar es la limpieza de dicho cauce. Porque tal vez, si generamos esa limpieza, lo que vamos a generar es que le vamos a dar fluidez, le vamos a dar velocidad al agua, y el agua también nos va a ayudar a limpiar el cauce que hoy día está sucio. Entonces, espero que eso en el estudio que nos dice nuestra directora esté plasmado. Espero que en ese estudio sea una de las medidas que se deben tomar, así como se piensan instalar enrocados, como se piensan defensas fluviales, pero creo que antes de todo aquello es la limpieza del cauce del río Mataquito. Y yo lo decía la semana pasada, que esa limpieza debe iniciarse por la parte final, porque la parte final va a generar la que nos va a dar la velocidad y nos va a ayudar incluso a abaratar los montos y costos de este tremendo trabajo que, como bien lo decía el diputado Donoso, no pasa por este gobierno y tal vez tampoco por el siguiente. Tal vez, y lo tengo súper claro, es mucho más. Aquí es un trabajo que es una política de Estado que se debe realizar no solo con Licantén, sino con las distintas ciudades del país que están sufriendo esto. Hoy día yo vengo a abogar ante ustedes, ante nuestros parlamentarios, que hoy día me acompaña el diputado Celeón, el diputado Donoso, porque creo que la importancia que tiene lo que nos está ocurriendo cada vez y cada vez más cercano. Yo les decía la semana pasada, o 2 semanas, la primera inundación fue el año 72, la segunda el 85, la tercera fue el 2008 y la cuarta y quinta fueron el 23. Y los niveles de afectación, ya el 2008, así que ahí yo quiero decir también que ya el nivel de afectación del 2008 fue similar a la afectación de la primera del año 23. O sea que eso dice, ese dato que es un dato concreto, un dato real que se puede revisar, que ya no es la frecuencia de 100 años para que llegue donde ya llegó. Pasaron 20 años nomás. ¿Se fijan? Entonces,
Creo que esos datos, directora, son datos que son necesarios que ustedes puedan manejar y que son datos que son súper necesarios que también las autoridades puedan llegar a hablarlos con las personas de cada sector. Creo que ahí es donde se incurren a veces en dificultades y problemáticas como lo que acabo de relatar respecto a que la instalación de los cajones que se hicieron en el terraplén del puente Lautaro se instalaron en el lugar que no se debieron haber instalado porque era otro lugar para que hubiesen trabajado de mejor forma. Así que yo me voy contento hoy día de saber que estamos trabajando y que ya tenemos una fecha. Vamos a tener un diagnóstico. Pero comparto plenamente lo que dice usted, diputado, que necesitamos también ir avanzando en paralelo para saber plazos de cómo vamos a ejecutar a través del Ministerio de Obras Públicas dichas acciones. Porque no sacamos nada con tener un diagnóstico que la verdad que cuando lo tengamos en la mano vamos a decir, por Dios que estamos mal, por Dios que es peligroso. Pero no hemos trabajado en ningún momento en ver cómo vamos a avanzar en poder generar los recursos y solucionar aquella problemática, porque solo nos estamos quedando en el estudio. Creo que ahí quiero pedirle a ustedes que nos colaboren en la exigencia ante el Ministerio, ante las autoridades, vuelvo a repetirlo, para poder que se empiece a trabajar ya en forma paralela en ver cómo vamos a buscar esos recursos para empezar a avanzar. Por supuesto. Muchísimas gracias, alcalde, nuevamente por su inquietud. Nos sumamos a estas inquietudes, como le decía, ya lo hemos visto, ya lo vimos también en la región de O'Higgins, y dos cosas solamente, directora. Primero, mi inquietud para este año. Sabemos que a lo mejor no va a ser un año tan lluvioso, pero ¿en qué etapa nos vamos a encontrar cuando llegue la crecida o la eventual crecida del río Mataquito? ¿En qué etapa nos vamos a encontrar en el desarrollo de este proyecto, de este estudio o de las medidas de mitigación? Eso es una cosa. Y lo segundo es la misma petición que se hizo o que hice en la región de O'Higgins, lo mismo, y que también lo menciona el alcalde, la comunicación con las comunidades. Muchas veces estas decisiones tan importantes, tan cruciales, se deben conversar con los alcaldes, pero también se tienen que conversar con los propietarios ribereños y con las comunidades ribereñas. Es preciso que las comunidades sepan qué es lo que se está haciendo en dichos sectores y que sean escuchados al respecto. Yo le pido eso, directora, especialmente, que cuando se inicien estas obras exista ese contacto y esa relación directa con las autoridades, pero también con las comunidades ribereñas. Diputado Celedón. Gracias. Una consulta, señora directora. En este estudio de las medidas de mitigación estructurales, ¿hay priorizaciones que se definan? Porque en la conversación con el señor alcalde me informó de que el sector urbano, y donde hay un conjunto de servicios públicos, entre ellas la propia municipalidad, la fiscalía, el tribunal, son invadidos, la escuela, son invadidos por las aguas. Sí. Entonces, no sé si habrá en el plan ciertas priorizaciones para atender situaciones que son completamente paralizantes de los servicios públicos, entre otros, digamos. Muchas gracias, diputado. Directora, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Voy a tratar de dar respuesta a las inquietudes de los señores diputados. Respecto al cómo planificamos, que consultaba el diputado Donoso, por supuesto, lo que pasa es que el estudio recién está iniciando, acaba de terminar el diagnóstico de los flujos hidráulicos, todo el diagnóstico de todos los antecedentes que hemos podido medir para efectivamente tener puntos de referencia reales para las obras que deberían hacerse tanto de mitigación como obras preventivas definitivas.
Al respecto, no tenemos todavía ese capítulo. Si hubiésemos tenido algo, yo lo habría traído, y por eso traje lo respecto al puente Lautaro y al puente Mataquito, a pesar de que no es una competencia directa de la Dirección de Obras Hidráulicas. ¿Ya? Eso le compete a la Dirección de Vialidad, pero somos un solo ministerio, por lo tanto tenemos que compartir la información y trabajar en conjunto para una solución sistémica, una solución global. De eso se trata. Entonces, por supuesto que vamos a planificar, y lo que nos corresponda como Ministerio de Obras Públicas vamos a tener que considerarlo. ¿Cómo lo vamos a considerar? No me puedo comprometer, porque usted sabe que nosotros no contamos con recursos de emergencia. O sea, los únicos recursos que tenemos en el caso de la Dirección de Obras Hidráulicas son los recursos sectoriales que están dados por una cartera que se define en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social a través de todo el proceso de los ARI, etcétera, cada año, y que por lo tanto cuando llegamos a la discusión presupuestaria tienen que tener los RS validados, ¿ya? Vamos a tratar de apurarnos con aquello que sea urgente, porque entiéndanos que a pesar de que sabemos que Licantén está construido en una zona de cauce, la mitad de Licantén está en una zona de cauce, efectivamente esa población está ahí y tenemos que concurrir todos a ver cómo buscamos una solución para que los efectos sean los menos posibles y no pase lo que ocurrió el 2023. Efectivamente, el estudio del estero Guayquillo es el estero de Curicó. En otra oportunidad puedo traerle los resultados de ese estudio, los vamos a hacer públicos muy prontamente. Estamos terminando el informe final, a pesar de que el tema está judicializado entre los dueños de las viviendas, el municipio y la constructora, pero nosotros hicimos un estudio independiente y podemos compartirlo, o un estudio que hizo la Universidad de Chile. Respecto a lo que señalaba el alcalde, no me cabe duda que él tiene un gran conocimiento del territorio, probablemente mucho mayor que el mío. Sin embargo, efectivamente tenemos ciertas preocupaciones y tenemos que empezar a mirar aquellas obras que ya nos están señalando que hay que cambiar. Y eso tenemos que verlo en conjunto cuando correspondan a obras del Ministerio de Obras Públicas como Ministerio de Obras Públicas. La Dirección de Obras Hidráulicas tomará lo que le compete, y la Dirección de Vialidad también tomará, le compete para ver cómo mejoramos el tema. Respecto a las limpiezas de cauce, efectivamente, alcalde, estamos trabajando con distintas limpiezas de cauce. Probablemente va a estar en el informe, debería estar, y quiero solo hacer un punto. El año 2023 tuvimos 28 cauces afectados en su totalidad, con longitudes como la del río Mataquito, y ahí tenemos que priorizar efectivamente donde tengamos población o infraestructura pública o privada para hacer estas limpiezas, porque, insisto, nuestro presupuesto es sectorial y limitado año a año. Respecto a mejorar la comunicación, solo decir que en el caso de Maule, durante todo el 2024, funcionó una mesa especial, la mesa de Mataquito, donde todas estas acciones que estoy comentando se comprometieron en esa mesa. Y parte del estudio de Licantén salió de la mirada con los propios vecinos. Por último, la inquietud de la presidenta respecto a la comunicación con las comunidades. Permanentemente estamos trabajando con ellos cuando se trata de obras, porque dentro de nuestras obras tenemos las participaciones ciudadanas y por lo tanto tenemos que escuchar también lo que ellos dicen. Cuando hemos tenido alguna diferencia con la comunidad, hemos ido a terreno para explicar en detalle la obra y el proyecto que estamos llevando adelante y qué va a significar para la comunidad. En el caso de Licantén, el estudio tenemos que darlo a conocer cuando lo tengamos terminado, porque me parece que la comunidad debe ser la primera en saber que efectivamente está en una zona de inundación y que los riesgos están mucho más pronto que lo que se podría pensar, porque efectivamente el evento del 2023, reiterado junio y agosto, fue de una magnitud que no esperábamos como sociedad.
Y respecto a la priorización, por supuesto que vamos a tener que priorizar la cartera diputado Celeón. Por supuesto que la vamos a tener que priorizar porque no tenemos los recursos para poder concurrir con todas las obras. Por lo tanto, va a haber que darle prioridad a todas aquellas que nos permitan salvar vidas, en primer lugar. En segundo lugar, todo lo que nos permita proteger infraestructura de servicios públicos y privados, y en tercer lugar van a quedar los terrenos agrícolas porque efectivamente los recursos no alcanzan para cubrir todo. Pero me imagino que esa, no sé si voy a estar yo, es una política de Estado, por supuesto, la que hay que llevar adelante en el caso de Licantén y de algunas otras ciudades que también están en zona de causa, en zonas de inundación. Se conversará con la comunidad para que efectivamente lleguemos a un consenso y podamos avanzar, que es lo que todos queremos, que no se vuelvan a repetir imágenes como las que yo mostré. Yo las traje, yo sé que fue mucho más grande los eventos de junio y agosto, pero tendemos a olvidar. Los que no estamos ahí en el territorio, los que no hemos vivido la experiencia directamente, tendemos a olvidar. Por lo tanto, es muy importante que nos acordemos de la magnitud de este evento y que tengamos claro que todavía estamos muy lejos de la gestión de riesgo de desastres, que es el camino al que tenemos que avanzar. Eso, Presidenta, muchas gracias. Sí, ahora sí con micrófono. Muchas gracias, directora, muchas gracias por su intervención. Vamos a darle la palabra entonces a la directora del Serviu para que nos pueda exponer respecto a este tema específico de la Villa El Esfuerzo. Muchas gracias, Presidenta. Primero que todo, un poco contextualizar que lo que nos convoca a nosotros como Ministerio de Vivienda en el día de hoy es respecto a la consulta que se nos hace en virtud del proyecto habitacional Villa El Esfuerzo, que estamos construyendo como Ministerio en conjunto con el Comité Habitacional en un sector alto de la comuna de Licantén, pero que tiene algunas particularidades. Primero que todo, quería contextualizar un poquito cuáles las características de este proyecto. Es un proyecto habitacional de Fondo Solidario de Elección de Vivienda del Decreto Supremo número 49 para familias vulnerables. Contempla 100 viviendas en el sector para 100 familias. Es un proyecto que tiene un monto de contrato de 207.991 UFs. Además, es un contrato que inició sus obras en marzo del 2023 y tiene una fecha de término de contrato extendida, porque hemos tenido que hacer 2 modificaciones de contrato que nos han hecho tener que extender el plazo para tener un plazo hoy día de término del contrato el 22 de septiembre del 2025. Este es un proyecto que tiene un avance físico de un 96%, pero lo más importante que quiero explicar con esto es básicamente dónde está la ubicación, y hay algunas afectaciones en particular que tuvo. Este es el loteo inicial del proyecto. Esta es una faja angosta y larga que está en las faldas del Cerro de Licantén, en la zona alta de Licantén, a la altura del hospital hacia atrás, en la zona norte, por decirlo así. Bueno, de donde estaba el original hospital de Licantén hacia atrás, por darle una ubicación. Y este proyecto habitacional tiene es angosto porque lo que se buscó fue un terreno que albergara estas viviendas en una zona alta donde históricamente el agua se supone que no llega. Digo se supone porque cuando tengamos el estudio de la DOH vamos a poder dar certezas respecto de aquello, pero también este proyecto estaba en pleno proceso de construcción cuando tuvimos la afectación de junio y agosto del año 2023. Y estaba recién comenzando las obras. Entonces yo quiero mostrar ahí un poco cuál era la condición o la situación en la que nos encontrábamos en junio y agosto del 2023. Si miramos desde atrás, aquí estamos mirando desde las faldas del cerro hacia el pueblo de Licantén. La ubicación, ahí está la faja que habíamos mostrado inicialmente, y en la parte de atrás, si ustedes se fijan, tengo marcado 2 sectores que son los sectores que se vieron con las principales afectaciones en este sistema frontal del año 2023. Básicamente, una
afectación que hubo en el sector norte, donde está el deslinde con un particular, con un terreno de un particular, y hacia el oriente con el estero El Buche. Este estero es un estero, un cauce natural que existe en ese sector, y este cauce natural en el loteo anterior no se visualizaba con tanta claridad, pero en el sector donde está marcada la flecha principalmente, este estero es la parte donde más se acerca al terreno que hoy día es de propiedad del Serviu aún, porque hay una quebrada con una altura más o menos de 7 metros en el punto más alto hasta el fondo de este estero. No se ve muy bien ahí porque tiene mucha arborización, tiene además en este sector, es el sector donde más se acerca, y después tiene una curva que va alejándose de donde están los árboles y alejándose también del terreno. Por lo tanto, ese punto donde está la flecha es donde está la principal afectación. El proyecto originalmente siempre consideró que tenía un deslinde hacia ese terreno, hacia el sector del estero, y contemplaba un muro contención en esa ribera, en casi todo el borde, y algunas protecciones con gaviones en la parte más abajo, porque en la parte de más abajo se vuelve a acercar un poco hacia el terreno. Esas eran las condiciones que tenía originalmente el proyecto, pero lo que sucedió básicamente es que después de las lluvias del año 2023, las de junio y las de agosto, en ese sector, ese es el sector donde estaba marcada la flecha amarilla. Básicamente lo que sucedió es que el volumen de agua que se produjo, el caudal aumentó de manera tal que se produjo una acumulación que generó una socavación en el terreno, en el borde del estero El Buche, y si ustedes se fijan, si yo lo miro en el borde, ese muro de contención ya estaba construido. Lo que sucedió principalmente es que se produjo la socavación por la parte baja, ahí se alcanza a ver en el borde, se socavó el terreno por abajo, el muro de contención, si bien no colapsó, tiene una fragmentación en ese punto que es el punto, insisto, donde está la curva del estero, donde más se acerca al terreno. Lo que sucedió principalmente es que tenemos ese socavón que se generó en ese punto, con una extensión de alrededor de 18 metros de afectación. El resto del muro de contención, si ustedes se fijan en la foto que está más abajo, se alcanza a ver ese muro de contención con el socavón por debajo, pero si hacemos la mirada al horizonte, alcanzamos a darnos cuenta que en el resto de la extensión no se produjo ninguna afectación a ese muro de contención. El muro de contención funcionó bien. Como el estero está más alejado, tampoco se produjo la afectación por producto del caudal aumentado que había en ese momento. Por lo tanto, en el resto de la extensión del proyecto, esto funcionó bien, sin mayores dificultades. Por lo tanto, lo que tuvimos fueron estas afectaciones en el sector del estero El Buche, en la parte hacia el lado norte, y la otra afectación que tuvimos fue en el deslinde con el terreno de atrás, que es hacia el sector norte. Básicamente lo que sucedió es que la acumulación de agua producto de las aguas lluvias que se produce en el cerro se encauzaron hacia el punto más bajo, que era hacia la ladera del cerro y detrás de la construcción del proyecto habitacional. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se encauzó las aguas lluvias principalmente, generando prácticamente una zanja natural por donde escurrió el agua, y ese caudal adicional de esas aguas lluvias además cayeron al estero El Buche, aumentando aún más el caudal que se produjo y el volumen de agua que se produjo ahí en el punto del socavón. Es por esa razón que nosotros en el proyecto habitacional, lo que sucedió principalmente después de las afectaciones fue hacer un análisis exhaustivo de cuál era la situación que se había producido, trabajar en conjunto con el ingeniero que hizo el proyecto, en conjunto con los equipos de Serviu, para hacer todas las modificaciones que fueran necesarias y abordar obras de mitigación para esas afectaciones que hubieron producto del sistema frontal. Eso básicamente gatilló la siguiente situación, que es que si nos fijamos, esa es la parte trasera, que precisamente la parte de abajo es lo que colinda al estero El Buche, la parte de atrás lo que colinda hacia el norte al terreno de un privado,
Y si se fijan, en el loteo original teníamos viviendas, lotes emplazados hacia el sector del estero El Buche, en esa parte donde está la afectación principal. Y en el loteo modificado lo que surge es que en la parte de atrás, que era de equipamiento, se redistribuyen las viviendas que estaban en la zona afectada, modificando así el loteo, sacando las viviendas que están cercanas a la zona de afectación y moviéndolas hacia atrás en una zona 100% segura, ¿cierto? Que es el área de equipamiento, que no sufrió absolutamente nada porque está mucho más alejado del borde. Y de esa manera despejamos, dejando áreas de equipamiento en el sector donde está la actual afectación que se produjo en ese borde, y con esa modificación de loteo, digamos, en esa redistribución, es que se comenzó a trabajar en las medidas de protección a los puntos donde estaba la afectación. Teniendo eso claro, básicamente se producen dos modificaciones de contrato asociadas a estas obras, que las voy a explicar, pero que quise hacer la diferenciación porque algunas de esas modificaciones de contrato fueron simplemente modificaciones respecto de lo que ya estaba considerado. Habían cosas que estaba considerada hacer, pero que fueron insuficientes. Por lo tanto, lo que se hizo fue, en algunos casos de ello, hacer esa especie de reemplazo y se hace una modificación de contrato, algunas de ellas que no tuvieron la necesidad de contar con un aumento presupuestario, pero sí hay otras obras adicionales que son de mayor envergadura, que van a requerir ciertos recursos adicionales, que son las que estamos trabajando nosotros como Ministerio de Vivienda para poder suplementar los recursos y poder ejecutar esas obras. Básicamente lo que tenemos ahí, esta es una situación, no es la situación hoy en día porque el proyecto está mucho más avanzado, pero hace unos meses atrás, si ustedes se fijan, se puede observar en ese loteo cómo se movieron. En un principio, en la primera fotografía que había, las fundaciones de las viviendas que estaban en ese costado ya estaban construidas, solo las fundaciones. Eso hoy día ya no existe, se eliminaron esos lotes y se desplazaron hacia el lado poniente del loteo. Por lo tanto, si ustedes se fijan, donde está marcado con rojo es la zona donde está actualmente el socavón que se hizo, y está delimitado y separado incluso con algunas panderetas, porque hoy día ese sector está sin intervención, porque estamos a la espera de que nosotros estamos en pleno proceso de aprobación de las obras definitivas que hay que ejecutar ahí. Esas obras no se van a ejecutar hasta que no tengan los recursos asignados y el proyecto aprobado. El proyecto está en pleno proceso de esa aprobación y quiero explicar un poco en qué consiste. En ese sector lo que se ve en rojo es principalmente las obras que se deben ejecutar ahí, que contempla principalmente en una altura de casi 7 metros, colocar una protección con gaviones. Esos gaviones van a ir revestidos con hormigón proyectado además, para que tampoco quede la porosidad y la posibilidad de que entre los gaviones no haya, ni se alberguen personas, ni tampoco se generen residuos u otros sedimentos que además puedan entorpecer. Eso en una extensión de 18 metros, que es la extensión completa del socavón que se produjo ahí. Estas obras lo que vienen a hacer es reforzar el muro de contención existente. Insisto que el muro de contención no está colapsado, pero sí requiere reparaciones que también están contempladas. Va a hacerse reparación donde está la fracturación de ese muro de contención, pero el trabajo de estos gaviones es debajo del muro de contención para hacer la protección a toda la zona que se socavó y que sabemos que con una gran crecida del caudal del estero pudiera tener afectación al terreno colindante. Eso considerando las obras en el punto del socavón, en el borde del estero El Buche. Y en la parte trasera, que es donde vimos que escurrían las aguas lluvias desde el cerro, básicamente lo que nosotros hemos considerado ahí es recoger las aguas lluvias que ya estaban contempladas, que tenían que ir por el lado poniente, pero recogerlas en esta forma geométrica que está en la esquina, que es un desarenador. Básicamente lo que eso genera la posibilidad de que lleguen las aguas lluvias y escurran hasta ese punto y ahí se depositen todos los sedimentos que pudieran haber, para que cuando después, en ángulo recto, por decirlo de alguna manera, vengan a descargar hacia el canal El Buche, esa descarga que se produzca de ahí es agua sin sedimento, con la menor cantidad de sedimento posible, por eso se produce el desarenador.
Eso en el camino azul. Esa zanja que se ve en ese caminito azul, básicamente, es lo que hemos contemplado nosotros, generando una canaleta de la envergadura requerida para aguantar las aguas lluvias que tuvimos en este año 2023, que es una situación, sabemos que extrema, pero que tal como decía el alcalde, sabemos que se repite o se podría repetir cada 15 años y no cada 100 años, como a veces pensamos. Por lo tanto, se produce ahí la configuración de esa canaleta en toda la parte trasera. Esa canaleta, además, es de hormigón prefabricado, por lo tanto, va a estar confinada y tampoco va a permitir la filtración o la permeabilidad de esas aguas, generando humedad hacia los terrenos colindantes. Eso debiera descargar, y siempre descarga hacia el punto más bajo. El punto más bajo va a dar al canal El Buche. Como nosotros sabemos, además, que el agua que escurrió también ayudó a generar la socavación en el punto más álgido, lo que está contemplado y lo que se ve en rojo allá también son gaviones, pero esos gaviones van más abajo. Lo que permiten efectivamente, tal como señala ahí el diputado, es que permiten desacelerar la velocidad del agua, ¿cierto? Y descomprimir esa posible fuerza que trae el agua. Y lo que debiéramos hacer ahí entonces, que al recibir el agua desde el lado poniente, debiera llegar con mucha menos velocidad, disiparse en ese gavión. Y si ustedes se fijan, hay un último gavión que está emplazado prácticamente en el estero El Buche, que ese debiera además ayudar a mitigar la velocidad que trae la propia agua cuando se acumula en el estero El Buche. ¿Ya? Eso es básicamente lo que está contemplado ahí, o las obras que están contempladas ahí y que están contempladas y diseñadas en virtud de la situación que tuvimos en junio y agosto del año 2023. Ahora, ¿cuál es la situación que tenemos hoy día? Y por eso en delante hacíamos la señalética que la razón de estar aquí va mucho más allá de la afectación que tuvimos el año 2023, sino que tiene que ver básicamente con una situación que sucedió con el vecino colindante hacia el lado norte. Que lo que sucede principalmente es que se hace una intervención en ese sector, generando un corte en el cerro y generando obviamente una intervención mayor, ¿cierto?, en la geografía del sector y en la topografía del sector, y que además genera una situación que a lo mejor no sería tan terrible intervenir, siempre y cuando hubiese sido con todas las condiciones y con todos los cálculos estructurales y con todas las medidas de protección que se requiere, y generando además un movimiento de tierra y una compactación controlada. Lo que aparentemente que nosotros hemos podido con nuestros equipos verificar, y el alcalde más que nadie, es cierto, con todo su equipo verificar en terreno, es que esto es un trabajo que se hizo sin permisos, ¿cierto? Sin un aparente proyecto que respalde además un cálculo de movimiento de tierra que tampoco nos da certeza respecto de los taludes que se generan ahí, y que a simple vista uno puede darse cuenta que es un terreno no confinado, ¿cierto? Y que genera un talud hacia el estero El Buche, que, para ser honestos, lo que más nos preocupa, incluso más que el talud que se genera hacia el proyecto habitacional, porque ahí hay una distancia que, si bien no es la suficiente, pero hay una distancia, y nosotros sabemos que hay un comportamiento ahí también que nosotros tenemos un poco controlado, pero hay un volumen en masa que claramente se puede observar ahí. ¿Qué es lo que sucede ahí en esa explanada? Ahí se puede ver un poco mejor, porque al mirar uno se da cuenta lo no confinado que está el talud hacia el estero El Buche. Ese terraplén que se genera ahí tiene una altura aproximada de 4 metros, que es lo que se genera en la parte trasera, y eso es un poco lo que veníamos y queríamos mostrar y graficar. Quiero generar ahí, yo sé que todo lo que nosotros hicimos lo hicimos pensando en las afectaciones que tuvimos en junio y agosto del año 2023, que sí tienen mucha relación, porque efectivamente las crecidas del estero El Buche y de la evacuación de las aguas lluvias en forma natural nos dieron cuál es el comportamiento que pudiéramos tener, cuáles son las afectaciones, nosotros tomamos las medidas. Creemos que lo que está diseñado también viene a
a dar un cierto grado de certeza respecto al comportamiento, pero esta situación que se dio aledaña en un terreno de un particular, que eso es lo más complejo, pudiera eventualmente generar también situaciones que no tenemos cómo controlar nosotros en nuestra calidad de ejecutantes de este proyecto habitacional. Primero que todo porque son obras que están intervenidas en un terreno de un tercero, donde nosotros no tenemos ninguna facultad para ejercer con ello. Y por otra parte, la mayor preocupación en realidad, y lo hemos conversado porque el alcalde, en conjunto con el delegado presidencial, ha generado una mesa técnica de trabajo. Nuestros equipos se han reunido en terreno en varias ocasiones. Y básicamente buscando las herramientas y los instrumentos que eventualmente permitan abordar esta situación. Entonces, en ese sentido, nuestro planteamiento va principalmente en la preocupación que se da cuando observamos, ¿cierto?, ese terreno ahí. ¿Me quedo ahí o me quedo ahí donde usted quiera? En esa. En esa. Uh-huh. Entonces, eso era un poco lo que queríamos mostrar, lo que queríamos también explicar y contextualizar respecto del proyecto habitacional, porque creo que es muy importante en función de las preocupaciones que obviamente el alcalde y nosotros también tenemos, y la mesa de trabajo técnica con la que se ha estado trabajando en Licantén producto de esta situación. Muchas gracias, directora. Ahora sí que estamos mucho más preocupados. No, la verdad es que qué bueno que lo pudo ver la directora de la DOH porque teníamos muchas dudas respecto de la construcción de este estadio. Me pregunto a los colegas que son abogados, que ayúdenme ahí con los interdictos posesorios, denuncia de obra ruinosa, querella, ¿se acuerdan? Sé que hay que refrescar los conocimientos, son requete antiguos, pero los interdictos posesorios, a ver si podemos hacer algo. Diputado Donoso, tienes la palabra. Gracias, presidenta. Aquí tenemos hartos problemas. Perdón. ¿Está? ¿Ahí está? Sí, ya. Oye, tenemos hartos problemas. La verdad que este es un proyecto, para contextualizar, muy anhelado en Licantén. En Licantén no se construían viviendas hace 15 años, directora, 20 años. Se encuentra un terreno, plano no inundable. Se comienza la construcción. Además, todos estos propietarios son personas que se inundaron en las dos veces. O sea, que hoy día viven en la zona inundable y que su esperanza es tener una casa en un lugar, viviendas sólidas, con buenas construcciones, sin tener el problema de que se pueden inundar incluso en 100 años. Y bueno, hay un par de problemas, hoy día menores, digamos, que claramente Servio los tomó. Y luego, de abordado el problema que se podía venir parte del cerro, le aumentamos el bulto del cerro que se puede, porque eso claramente, y es lo que entiendo, hay estudios que lo respaldan, el alcalde los tiene seguramente en la mano, son zonas de remoción en masa con un volumen importante, muy superior a lo ocurrido y que está contemplado por el Servio. Pero tenemos el problema, porque bien lo dice la directora, que es un terreno de privado, para ser súper transparente, que es un club deportivo que se le financió una obra, no se pensó cuál era la obra, y que yo creo que actuaron de buena fe. No quiero juzgar ni buenas ni malas intenciones. Creo que ellos querían tener una cancha de fútbol, que consiguieron las platas con la UNI y se equivocaron gravemente, con costos muy altos para todos, porque en el fondo ni el club va a tener su cancha, ni mientras tengamos esto las viviendas. Porque ahí es donde entra el problema del Estado. En el fondo, no podemos entregar esas viviendas mientras ese riesgo esté latente. Y Perdona ahí la que te pregunta, interrumpa, diputado. ¿Financiamiento de quién para ese club deportivo, para esa construcción? la ¿sabes? municipalidad. La municipalidad. Un subsidio municipal. Pero, o sea, para ser justo, porque aquí va a sonar el alcalde, si bien no era alcalde, era concejal, pero tampoco entiendo, el consejo tenía conocimiento de esta obra. O sea, era un subsidio para construir una cancha, que suena mucho mejor que esto. Entonces va a ser justo, no quiero... pero el problema está. Entonces, y el problema es, la directora nos dice ya,
sitio de privado, pero un sitio privado que tiene una afectación real y como usted bien lo dice, yo lo estudié la semana pasada, el interdicto de obra ruinosa aquí calza perfecto. Y hoy día los plazos para ejecutar, claro, el problema es que no asumen los costos. Pero el tema es quién es el propietario hoy día. Y en eso quiero consultarlo entre vez suyo, Presidenta, al Servio. Si el propietario hoy día del terreno que puede ser afectado es Servio, debiese ser Servio quien ejerce el interdicto de obra ruinosa. ¿Ah? Y que nos aclare, porque en el fondo, ¿cómo podríamos entregar viviendas que tenemos a la vista, que tienen un riesgo real de estar al lado de un terreno colapsable? Y eso no implica que el Servio vaya a financiar, que ese es el problema. ¿Ah? Pero sí que ejerza la acción. Y bueno, desplegaremos después las acciones que sean necesarias si es que el propietario, que lo veo difícil, no tiene los recursos. Lamentablemente el interdicto de la ruinosa nos traspasa a la municipalidad. ¿Ah? Y la municipalidad no tiene los recursos. Pero ante un acto de justicia, ¿ah? Tendremos que ver cómo recurrimos a las distintas instancias del gobierno para ayudar a financiar, si es que eso pasa, pero en el fondo eventualmente podríamos tener un privado responsable que no sé cómo. Y no es una acción, sí, me pregunto en off, ¿no es una acción popular? Hay una que es una acción popular, me acuerdo. Sí. Entonces lo podrían hacer los vecinos. Sí. Vamos a hablar en off. Volvemos con el micrófono. Volvemos con el micrófono. Directora, le vamos a dar la palabra para que puedas contestar. Por favor. Bueno, con respecto a lo que plantea el diputado, es importante señalar que dentro de esta mesa técnica que yo planteé que tuvimos junto con el municipio y otros servicios públicos, en la búsqueda de tratar de buscar el camino de acción, también analizamos la posibilidad que nosotros como propietarios del terreno colindante y eventualmente afectado pudiéramos tomar alguna acción judicial. Pero en el análisis que hacemos nos damos cuenta que la posibilidad que nosotros tomemos alguna acción judicial contra este tercero pudiera eventualmente quizás perjudicar en el sentido de que pudiéramos tener una acción de vuelta de este tercero que pudiera poder, por ejemplo, interponer un recurso de protección o generar alguna inhabilidad que no nos permita acceder ni hacer nada en este terreno y finalmente dejar la situación tal como está paralizada, que ese es el peor de los escenarios, es tener la situación paralizada sin poder accionar. Entonces lo que analizamos en esa mesa técnica también era qué herramientas hoy día tenemos sin tener que entrar a la acción judicial que pudiera ralentizar o incluso paralizar las obras. Hoy en día las obras que están ejecutadas en ese terraplén están paralizadas, el municipio las paralizó y lo que analizábamos y veíamos que dentro de esa misma lógica, como en este caso la situación es una situación de claro riesgo, el alcalde tiene el informe que emitió el propio municipio, tiene además el informe de Senapred, nosotros también hicimos nuestro propio análisis, le hicimos llegar los antecedentes también, y respecto de eso, constituyéndose el riesgo, la Dirección de Obras Municipales tiene, a través de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el artículo 148 y el artículo 156, que son los dos que permiten en este caso al municipio decretar la demolición de las obras que están ejecutadas por constituirse un riesgo, a costas o a cargo del propietario de ese terreno o de quien generó las obras. Y tal como decía en delante el diputado, vamos a llegar al mismo camino, pero mucho más rápido, en el sentido de que finalmente lo que va a suceder es que si este propietario no tiene las condiciones para poder ejecutar esas obras de demolición, en este caso, puede, por el riesgo que se constituye, según el artículo 156, el propio municipio ejecutar esas obras a costo del propietario del terreno
por la emergencia sin necesidad de tener que esperar la autorización de él para poder ejecutar esa acción. Entonces es un camino que también analizamos dentro de todo lo que había y tal como lo planteaba el diputado en nuestra condición de propietario, efectivamente nosotros sabemos que podríamos tomar acciones judiciales, pero creemos que ese camino, más que ayudar en la urgencia, podría incluso entorpecer la posibilidad de accionar, llegando al mismo resultado. Eso es un poco lo que hemos analizado. Toda la razón, directora, toda la razón. Estos artículos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones permiten ser más ágiles que los interdictos posesorios y podemos tener una resolución directa. Pero no podemos llevar y traer el problema al mismo alcalde, porque, alcalde, ¿de dónde sacamos los recursos para esto? ¿Usted ha pensado en aquello, algo que podamos nosotros como comisión ayudar? Porque para eso estamos aquí el día de hoy. Presidenta, respecto a este tema, y por Dios la imagen que gráfica, se me generan dos problemáticas. Una, que efectivamente ya he tomado la determinación de generar un decreto de demolición. Perfecto. Eso está bien. Pero aquí es donde empiezan mis dos problemas. Una, los recursos. Eso es lo primero. Y lo segundo, que si me tocase hacerlo a mí directamente como municipio, no tengo la expertise con mi gente para hacer esa demolición. Y digo esto, yo tengo maquinaria, entonces sé más o menos cómo hay que hacer ese trabajo. Y si no es una persona que tenga la capacidad, cuando estemos sacándole carga a ese cerro, a ese terraplén, lo que vamos a hacer adicionalmente, vamos a estar tapando el cauce del estero El Buche. Y si logramos sacar un poco de peso o carga a ese cerro, pero adicionalmente tapamos el estero, la humedad va a ser tal que nos va a generar raudamente o rápidamente que ahí generemos una remoción en masa. Por eso que no es llegar y tomar la decisión de intervenir a tontas y a locas, como se dice, porque tal vez si lo hago así de rápido, sin tomar todas las medidas que competen en este tema, podemos generar una dificultad aún mayor. Yo planteaba, porque una de las posibilidades que se nos dijo en su momento que se hicieran, estuvimos con la DOH, con la gente de la región, unas canaletas sacando el agua hacia el lado norte. Se estaban planteando unas profundidades bien importantes. Yo les planteaba que no era necesario, porque como ese es un suelo que es súper pesado, un suelo gredoso, que tiene poca capacidad de absorción, que va a generar mucha carga, finalmente incluso con las canaletas en una lluvia podemos generar desde ahí la remoción. ¿Se fija? Esas canaletas debiesen ser canaletas que debiesen estar revestidas al menos con un plástico. Es bien burda la forma, pero es la única que tenemos. Y adicionalmente yo planteo que eso no debiese tener 3 canaletas como se nos sugería, sino que solo una central, pero además con una especie de espina de pescado, como un drenaje hacia la central para poder ir teniendo menor carga. Esa es una alternativa, pero la alternativa ideal es poder meterle una excavadora, no pequeña, sino que las grandes, por la distancia que tenemos que tomar, porque también hay que tener en consideración que ese terreno, y lo pudimos recorrer con el diputado Celedón hace unos días, ya tiene una fractura. Entonces, si el maquinista no se da cuenta de ello y se para en la zona que está con la fractura, eventualmente con el movimiento y con la fuerza que ejerce la propia máquina, se puede caer al estero. ¿Se fijan? O sea, creo que generar el decreto es súper fácil. Es lo de menos, diría yo. Lo complicado es cómo hacemos eso. ¿Quién me colabora? Primero con los recursos y también con el tema de la expertise. Porque, como les vuelvo a repetir, no es llegar y meter una máquina, más aún sabiendo que ese suelo es un suelo que no está compactado, que el mismo movimiento, la misma fuerza que va a ejercer la máquina va a generar caída de material al estero, y eso nos va a generar un problema aún mayor. Yo me fijaba ese día cuando estuvimos con el diputado José León, que él tomó un palito pequeño, empujó, y es súper gráfico cómo cae al estero el sedimento. O sea, créanme que si hago el ejemplo que este es el terreno, yo planteo que la máquina lo que tiene que hacer es no sacar
desde el borde, sino que de generar una muralla, sacar carga acá y luego finalmente sacar el borde para evitar la caída de mucho material al estero. Porque si sacamos desde el borde vamos a estar en la primera metida de la máquina generando que vamos a estar tapando el estero. Por eso que les digo que el decreto lo tengo decidido, lo voy a generar. Pero eso es lo de menos. Lo segundo es importante, los recursos. Y lo tercero, la expertise de un maquinista para eso. Y yo, con la gente del municipio, no la tengo. ¿Se fijan? Entonces, hoy día, ¿cómo podría hacerlo? Efectivamente, la ley lo permite. Pero si no tengo los recursos, ¿qué hago? Yo me quedé dándole vuelta a que el diputado Ramírez, entiendo que fue, en la comisión planteaba oficiar a la DIPRES eventualmente para ver si podía ver de algún lado sacar dichos recursos. Si yo planteo una solución definitiva, eso debe, yo lo he cuantificado, deben ser 100, 120 millones de pesos. Una solución como la que les planteaba de solo sacarle carga es bastante menor. ¿Se fijan? Yo creo que hoy día, por el tiempo en que estamos, por la premura que nos causa, porque si aquí adicionalmente nos cae una lluvia de 10, 15 milímetros, ya ni siquiera vamos a poder meter una máquina. El tema es ese, porque con la misma máquina vamos a generar un problemón, porque ese es un terreno que hoy día no está compactado. Así es que, por eso que a mí me ocurre tanta premura el poder tratar de meterle mano a este terreno, porque si me llueve, ya ni siquiera voy a poder meter maquinaria. Tiene usted toda la razón, alcalde. Compartimos la preocupación y tengo una duda, ¿no? Estas viviendas no se han entregado ni se van a entregar, ¿no? Mientras no esté solucionado este problema. Porque sería muy irresponsable de nuestra parte hoy en día, todos los que estamos aquí presentes seríamos cómplices de un desastre realmente. Sí. Presidenta, para su tranquilidad, en esta mesa técnica de trabajo el alcalde también convocó e invitó a los dirigentes del comité habitacional. Ellos estuvieron sentados con nosotros lo conversamos con ellos están muy conscientes de la situación. De hecho, todas las modificaciones que se hicieron en el proyecto habitacional debieron además contar con la aprobación del comité y de la asamblea, por lo tanto ellos están conscientes de eso. Y este proyecto tiene una extensión de plazo que tuvimos que pedir producto de estas obras que todavía no ejecutamos. Y tal como yo señalaba en un principio, hoy día el contrato tiene fecha el 22 de septiembre del año 2025. ¿Y qué autoridades integran esa mesa técnica, directora? La preside ahí el alcalde. A lo mejor él puede explicar mejor. Su micrófono, alcalde. Ahí está. De nuevo. Ahí está. Ahí sí. No la presidía el alcalde, la presidió el delegado regional. Ya. En conjunto con el alcalde estaba Serviu, estaba el MIMBU, estaba Planeamiento, estaba la Dirección de Arquitectura, estaba la DOH, perfecto, la DGA. O sea, hay suficientes expertos. Vialidad. Mi pregunta y también era, estaba el CEREMI de Obras Públicas. Ya. El mismo MIMBU. O sea, hay suficientes expertos para decirnos cuál es la solución más Cerniajamín acertada. y Senapred. O sea, estaban Perfecto. todos. Perfecto. Entonces, el tema de los expertos está. El tema ahora que nos compete es el tema del financiamiento. Yo creo que habíamos hablado en la comisión pasada, ¿se acuerda, diputado Celedón, de hacer un proyecto de resolución en conjunto, que pidiésemos recursos, en este caso al gobierno regional y a Subdere, para efecto que nos puedan ayudar, pero de forma urgente ante esta situación? Creemos que es la única forma. Si pedimos oficios hoy en día, los oficios van a llegar con suerte en 15 días más, y estamos ante situaciones realmente urgentes. Podemos redactar un proyecto de resolución firmado, suscrito por todos los integrantes de esta comisión. Nos encargamos de que nuestros comités lo vean para que proyecto de acuerdo. No, que se pide Proyecto de acuerdo, tendría que ser proyecto de acuerdo, ¿verdad? Sí, un proyecto de acuerdo, ¿sí? Un proyecto de acuerdo. prioridad al comité. Y le pedimos prioridad a los comités. Nos dice que bueno, el diputado Ragbeck da su venia. Perfecto, ¿no? Hacemos un proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo fiscaliza actos del gobierno. Pero, ya. Esto no es fiscalizar, esto es solicitar al presidente su... Ya, entonces que fiscalice el gobierno que no puede entregar casa. Claro, habría que hacerlo. Estamos, el problema, claro, el problema, aquí me explica Secretaría que el proyecto de acuerdo es para fiscalizar actos de gobierno.
Entonces no estaríamos, en este caso lo podríamos redactar de esa forma, en esos términos, ¿cierto? Tiene la palabra diputada Musante, de nuevo. Ay, sí. Sí, lo que ocurre es que, y lo estábamos comentando con el diputado Ratpeg, es que efectivamente los proyectos de acuerdo tienen que quedar redactados de una manera en la que estemos fiscalizando un acto que sea actual, por lo tanto no puede ser un comportamiento pasado o una política pública que se está implementando actualmente, y de esa manera va a tener la característica de proyecto de acuerdo. Ahí no se necesita que los comités lo prioricen porque pasa directamente a verse, y si no queda como bien planteado puede calificarse como proyecto de resolución, y ahí vamos a tener un problema porque vamos a tener que priorizarlo en Son los 10 comités, firmas, etcétera. claro. Pero además vamos a tener que hacer toda una para lograr tenerlo arriba. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho ojo en cómo queda redactado el proyecto y qué es precisamente lo que vamos a fiscalizar. Sí, yo creo que el tema de la villa, fiscalizar la entrega, poner ahí en el tapete el tema de la entrega de las viviendas de la Villa del Esfuerzo. Diputado Donoso. Presidenta, yo creo que estamos efectivamente ante un problema complejo porque en el fondo, si bien el problema no lo origina el Estado, sí tiene un problema el Estado. Se queda con las casas sin entregar. Entonces, ahí es donde lamentablemente se traspasa al Estado. Y bien lo dice el alcalde, claro, lo administrativo es fácil. Y la ley nos da la vía, tenemos 2 vías de hecho. Y tengo la duda cuál es más rápida, pero da lo mismo eso. El tema es cómo llegamos a financiarlo. Y como lo que abunda no daña, yo lo haría a través de las 2 vías. O sea, tratemos de generar este proyecto de resolución o acuerdo. Veamos si calza como proyecto de acuerdo. Pero yo también generaría el oficio de esta comisión dirigido a vivienda, cosa que no nos desmienta después de que no puede entregar las casas. Porque necesitamos que vivienda nos diga yo no puedo entregar las casas mientras esto no se solucione. Con eso ya va a ser un problema del Estado. A la municipalidad que nos responda formalmente yo no tengo la plata. O sea, yo puedo hacer la vía administrativa pero no tengo la plata. Por lo tanto no podemos entregar las casas. Y luego a las otras 3 instituciones, que es el gobierno regional, que puede aportar una parte, a la Subdere, pero también a la DIPRES, quien tiene que Yo fui despachado en la DIPRES. Fue despachado. Ya, porque tiene que aceptar los cambios de glosa de ambas instituciones. Entonces, es lo que creo yo podemos hacer desde este ámbito y luego las gestiones en cada uno de los ministerios. Es que el gobierno regional, lo dije al principio, está el gobierno regional, Subdere, claro. Pues la verdad que a quien le pasemos esta mochila completa nos va a decir es mucho. Entonces, pero yo creo que se podemos dividir las cargas. ¿Tenemos el compromiso? Sí, diputado Soledad. No es tanto con Tu lo micrófono. que Sí. nos informaba el alcalde, me parece que hay una alternativa que él ha planteado que tiene un costo relativamente abordable. Sí, yo también lo creo no bastante para un particular, abordable, pero de 100 millones, 120 millones de pesos, lo que equivale, como me decía aquí en el oído el señor alcalde, casi 1 millón de pesos por casa. Entonces, hay soluciones posibles. Posibles y probables. Yo creo que tenemos los técnicos suficientes en la mesa técnica, a través de la mesa técnica tenemos los técnicos suficientes. Yo quisiera, antes que se vaya diputada, porque necesitamos el quórum. No, sí estamos, sí, alcanzamos. No, 1, 2, 3, 4, sí estamos. Diputado Cerón, sí. Que por un lado, el proyecto de acuerdo, vamos, como tenemos 2 diputados de la zona, el diputado Celedón y el diputado Donoso, quedan encomendados para la redacción del proyecto de acuerdo. Sí. ¿Sí? Y así lo hacemos muy transversalmente, ¿verdad? Para que podamos colaborar todos, además con nuestros respectivos comités. Y yo quiero oficiar al gobierno regional y a la Subdere a solicitud de los diputados presentes para efectos de que nos digan su disposición y hacer, pero primero la disposición para financiar una solución a la construcción o
al movimiento de tierra de la construcción de este, ¿cómo se llama? Este club deportivo, realizada por el Club Deportivo Huracán, colindante a la Villa El Esfuerzo de Licantén. Primero, ver la disposición del gobierno regional y de Subdere para estos efectos. Segundo, oficiar directamente al Serviu solicitando derechamente, Serviu del Maule, solicitando formalmente la respuesta frente a la consulta de la entrega de las viviendas y que dicha entrega, por supuesto, no se realice mientras no esté solucionado el tema del movimiento de tierra que podría eventualmente poner en riesgo las viviendas. Y con eso le podemos dar urgencia a esta situación. Y por lo mismo, alcalde, lo vamos a oficiar a usted también para que nos diga primero la disponibilidad presupuestaria, ¿cierto? Las habilidades técnicas que se disponen para dichos efectos. ¿Y quién está a cargo de la mesa técnica? ¿El delegado? El delegado. Oficiar también al delegado regional para que nos dé los resultados de la mesa técnica, nos informe sobre los avances de la mesa técnica en cuanto a las soluciones previstas para este movimiento de tierra, no puedo decir construcción, este movimiento de tierra derechamente que pone en alto riesgo la Villa El Esfuerzo de la comuna de Licantén. ¿Algún otro oficio? ¿No? ¿Sí? Pero primero tomemos el acuerdo. ¿Estamos de acuerdo con los oficios? Diputado Celedón. Sí. No. 100 casas. Sí. Son 100 casas. Por lo tanto, pueden haber 100 tomas si hay demora. Tiene que ser muy rápido. Tiene toda la razón. Toda la razón. Mire, para que vean ustedes el efecto que esto ha tenido, me han escrito a mi WhatsApp personas que tienen asignadas estas viviendas. Me han escrito a mi WhatsApp en estas 2 semanas personas que tienen asignadas estas viviendas. Y con el grave riesgo que me parece muy bien las soluciones que planteó la directora para el tema del socavón y el tema del estero El Buche. Me parece perfecto. Creo que es una muy buena solución, pero necesitamos esto de que es una situación, no puedo decir imprevisto, pero muy desafortunada. Diputado Donoso. Sí, también lo creo. Solo un oficio Diputado más Donoso. para Senagiomín que nos mande su informe sobre esta situación. Bueno. Porque como el mundo Un oficio administrativo más se para- mueve con documentos, creo que tenemos que tener ese documento para aportarlo Un en los oficio más distintos para la instituciones. alegría. Un oficio más, entonces, en este caso es hacer Nagiomín para que indique la información técnica relativa a este. Tú dices respecto a la construcción de la. Espera, del club del movimiento de tierra o de la Villa El Esfuerzo. ¿De afectación de la Villa El Esfuerzo? Ya. Ya. El informe de afectación, para que lo especifiquemos bien, o el informe de afectación respecto de la Villa El Esfuerzo, producto del movimiento de tierra realizado por el Club Deportivo Huracán de la comuna de Licantén. Ahí estamos más completos con el proyecto del informe. Nuevamente cerramos el tema, ¿cierto? Oficiamos y damos las gracias a todos los concurrentes con este tema. Nos queda otro tema, no se nos vayan, pero dejamos liberada a la directora, al alcalde, a la directora también, a sus acompañantes. Hemos hecho, yo creo que es muy importante la labor que estamos realizando y directora, de verdad, le agradecemos el detalle de su informe, directora también, el detalle de los informes ha sido muy claro y muy clarificador para nosotros. Alcalde querido, muchas gracias. Sí. ¿Hacemos un receso para despedir a los invitados? Retomamos nuestra sesión.
vamos a hacer presente que junto al diputado Araya vamos a retirar nuestras indicaciones para consensuar un único texto y así someterlo a votación para la próxima sesión hasta total despacho. Entonces vamos a unificar nuestras indicaciones al proyecto que ya es una indicación sustitutiva. ¿Sí? El diputado Cifuentes tiene, pero tiene una indicación distinta, así que no es problema. Vamos a unificarla, por lo menos la del diputado Araya y quien habla, para efectos de votar en primer lugar la próxima semana hasta total despacho. Y en segundo lugar, vamos a la presentación del proyecto del diputado Araya sobre los excursionistas, ¿no? Sí. Así que está citado el Cuerpo de Socorro Andino y la Junta Nacional para la próxima semana. Pasamos a puntos varios. No sé si alguien tiene puntos varios a este respecto. ¿Sí? Yo tengo un punto vario, pero parece que vamos a tener que quedar sin quórum. Ya. Estamos sin quórum. Ya, vamos a dejar el punto vario que teníamos pendiente para la próxima semana. Entonces, no teniendo otro objeto, se pone término a la sesión, siendo las 19:07. Muchas gracias a todos por su atención y presencia.